Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes esta mañana. Quiero compartir una palabra y se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer allí unos párrafos de la palabra del Señor. En el verso 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos y se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquí aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija, y existirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del ejército de Dios? El pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquel poco de ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Gloria al Señor. Vamos a tomar esta parte de la Biblia y saludo a mi hermano Marvin Jonathan López Agustín de Uruguay. A Néstor Patrán también los saludo de allí. Que el Señor los bendiga muchísimo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados ya. Pero quiero hablar una palabra a tu espíritu. Quiero soltar una palabra a tu espíritu. Quiero que en esta hora pongas tu atención a la palabra que Dios está soltando en esta mañana a través de este medio. La Biblia dice que David había sido enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos que se encontraban en batalla. Una batalla que no era tal, porque más allá de que los ejércitos de Israel se ponían en orden para batalla y gritaban y hacían toda la liturgia que hacían, no se atrevían a enfrentar a un solo hombre. Un solo hombre los amedrentaba, un guerrero, Goliat. Yo a veces me pongo a pensar, amados hermanos, y trayendo a nuestra realidad, cuando a veces nosotros decimos que vamos a servir a Dios, que queremos servir a Dios, que queremos enfrentar las huestes espirituales de maldad, que queremos desarraigar al diablo, los principados y las potestades que están oprimiendo
que están subyugando al pueblo de Dios, a los hijos, a la creación de Dios. Pero luego aparece un Goliat y no somos capaces de enfrentar ese Goliat. No somos capaces de enfrentar esa adversidad, ese problema. Yo ayer ponía metafóricamente un video donde una mujer había puesto crema en su cara y va pasando por enfrente de un espejo y se asusta con ella misma. Y a un modo de cargar, como decimos en Argentina, cargar a las hermanas, yo puse, y después quieren echar fuera demonios. He visto gente, siervos de Dios, orar por liberación por la gente y asustarse de las cosas más sonzas, más insignificantes. Y eso nos habla de dos cosas. La primera es que tiene un problema espiritual. Y la segunda es que no tiene autoridad para echar fuera demonios. Si a vos te asusta las cosas más insignificantes, tenés un problema espiritual. El miedo no le pertenece a Dios. Hay personas que quieren echar fuera demonios, quieren ganar territorios, quieren tomar iglesias, quieren tomar ciudades, quieren tomar naciones, pero tienen temor de la economía. Tienen temor del tiempo que estamos viviendo. Tienen temor de tantas cosas. ¿Cómo pues puedes tú echar fuera un demonio si tienes el temor? El demonio lo tienes dentro. No es el tema que voy a hablar, pero viene a colación de lo que tenemos que hablar, esta referencia. Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, si usted le ha creído a Dios de verdad, entonces obre conforme lo que le ha creído a Dios. Porque el misticismo lo inventaron los cobardes. El misticismo lo inventó el cobarde, el que no se atreve a hacer cosas espirituales, entonces trata de excusarse tras una palabra, tratando de algún modo de poder excusar su falta de fe. La gente, la mayoría de los siervos de Dios nos movemos bajo algunas perspectivas de lo que hemos vivido, de lo que Dios nos ha permitido vivir. Cuando hablamos de liberación porque entendemos que en el proceso de nuestro aprendizaje en el Señor hemos tenido que vivir la liberación. Muchos de nosotros hemos sido libres nosotros mismos cuando llegamos del Evangelio. Otros han trabajado, han estado en liberación. En mi caso personal, el día que Dios me llamó a las filas, ese día fue cuando Dios me liberó. Pero quiero entrar en el tema del que quiero hablar. Dice que este paladín, Goliat, salía y hablaba y amedrentaba al pueblo de Israel. Porque el enemigo usa dos temas puntuales para amedrentarte como hombre o como mujer de Dios. El primero es lo que ves. Observe esto. Yo quiero que observe esto. Porque el enemigo no era ningún aparecido. No, era alguien que tenía sabiduría para atacar. Así como el enemigo, el diablo, sabe cómo atacarte, usa de sabiduría. Escuche esto. Dice que en las dos montañas se paraban los ejércitos y en el medio había un valle. El paladín descendía al medio del valle. En el medio del valle ocurrían dos cosas. La primera, cuando usted mira desde arriba,
hacia un valle, los que conocen, lo que hemos, yo nací en un valle, sé lo que estoy hablando, se ve todo siempre mucho más grande. Es como que se aumenta lo que vemos, se aumenta la visión. Segundo, el valle es la caja sonora más fuerte que hay porque retumba de tal modo que la voz que uno habla, que uno grita ahí en ese lugar, tiene como un efecto secundario. Goliat salía y amedrentaba al pueblo de Israel a través de sus dichos, y el pueblo, oyendo y viendo, estaba temeroso. Satanás, el diablo, no puede vencerte si no te convence primero. Quiero que escuches esto. El diablo no puede vencerte si primero no te convence. Estaban todos temerosos, amedrentados, pero pasó que vino David. David llegó, él nunca había oído nada de eso. Escuche, cuando David llega, ya esto venía de tiempo. Aún los hermanos de David estaban temerosos. Porque una vez que ya el espíritu inmundo entró en tu corazón con temor, luego con poquito te va manteniendo en ese estado. Es como la persona que ha tomado mucho alcohol en la vida. Llega un momento que con un vasito de vino ya listo, porque está pasado de alcohol. Es lo mismo aquel que le prestó oídos al enemigo una vez. Cuando le prestaste oídos al enemigo una vez, después el enemigo siempre con poquito te va manteniendo. El gran problema acá es que Israel todas las mañanas se ponía en el frente de batalla y pegaba el grito de guerra. Un grito que quería hacer valor. Si usted analiza esta palabra, se va a dar cuenta que esta era una batalla de voces. Porque el enemigo te susurra, el enemigo te habla, el enemigo te va guiando hacia que vos entres a un estado en el que no te puedas levantar. ¿Cuántos de los que estamos en este momento conectados y los que van a ver este video han oído lo que está padeciendo su país? ¿Han oído lo que está padeciendo su ciudad, su provincia, su zona? ¿Han oído y se han comenzado a llenar de eso? ¿Sabe por qué? Porque durante el día están todo el día mirando la noticia a ver qué es lo que va a pasar y cómo está el dólar y qué es lo que hace. Usted mismo se está llenando de montones de peso, de negatividad en su vida. Usted vive viendo la televisión, viendo las novelas, viendo algo ficticio, y luego cuando se encuentra, cuando se choca con la realidad, su espíritu se produce un choque dentro que hace que usted mengüe en su fe. Porque está todo el día llenando sus oídos de cosas negativas. Es como aquellos que viven todo el día viendo prédicas en internet, viendo enseñanzas en internet. No todo lo que está en internet que dice ser cristiano es cristiano. Hay enseñanzas diabólicas. Vemos un tema donde se critica a un siervo de Dios, es lo que más nos llama la atención y comenzamos enseguida a verlo. Y comenzamos a oír lo que dice la persona que está criticando al siervo. Y creemos la mentira de Satanás y ya comenzamos a ver como la persona que critica. Porque nosotros le permitimos a Satanás, el diablo, que llene nuestra vida de cosas negativas. El otro día veo un video que decía 5 milagros ridículos de un personaje cristiano muy conocido. Me llamó la atención y me puse a mirar. En primer lugar, el que lo criticaba ni siquiera era cristiano.
O sea que no puede entender lo sobrenatural. Habla de cosas que no sabe. Pero mi pregunta fue, ¿cuánta gente cae bajo esa influencia? ¿Cuánta gente está bajo la influencia demoníaca de las cosas negativas que vemos por internet? De los mensajes, nos llenamos oyendo palabra de Dios de ciertos... No, porque este hombre es un hombre de Dios. Si yo para mí, yo oigo a muchos hombres de Dios. Pero a menos que el Espíritu me dé testimonio de que lo que está diciendo es de Dios, por más que sea el más ungido, hay personas a las que yo reconozco que tienen un llamado poderoso, grandes hombres conocidos mundialmente, con los que no concuerdo con algunos temas que han tocado, porque a mí se me reveló diferente. Y más allá de que sea yo el equivocado o él el equivocado, eso es secundario. Lo que yo tengo que hacer es orar a Dios y no ponerme a criticar. Porque cuando yo me pongo a criticar, automáticamente todo comienza a cambiar en mi vida. Yo pierdo mi espiritualidad. Caigo espiritualmente porque estoy transgrediendo la ley de Dios. Estoy transgrediendo la ley de Dios. Entonces, el mensaje de esta mañana es corto, pero yo quiero decirle algo. Tenga cuidado cómo está oyendo. Tenga cuidado qué es lo que está oyendo. Porque no todo lo que usted oye es de Dios. Si lo que usted está oyendo es negativo, si lo que usted está oyendo le lleva a pensamientos negativos, eso significa que Dios no está obrando, porque Dios es positivo. David venía del campo donde había matado al león y al oso. Él conocía la voz positiva de Dios. Cuando oyó que el filisteo hablaba y vio a la gente amedrentada, dijo: pero ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este para que venga a hablar mal de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este incircunciso para que hablen mal de los hijos de Dios? Tú no puedes hacerle caso a las palabras negativas que vienen a tu vida. El problema es que tú buscas la palabra negativa. Estás todo el día viendo las noticias, estás todo el día viendo novelas, estás todo el día viendo cosas que no tenés que ver, oyendo cosas que no tenés que oír. Te juntás con el vecino, con aquel otro vecino a hablar mal de otro. Tú te llenas el oído hablando mal de la gente y luego tu fe está menguada. Cualquier palabra del enemigo te va a amedrentar. Cualquier palabra del enemigo te va a llevar a que tú dudes de la fe de Cristo. El Señor le habla a alguien hoy que tiene que cambiar su actitud, que tiene que decidirse si va a servir a Dios o va a seguir en el mundo. Si tú no renuncias a las pasiones que tienes, es muy difícil que sirvas a Dios. Tú tienes que renunciar a las pasiones. Para eso Dios te pone en lugares, te lleva a lugares, como lo llevó a David al desierto para prepararlo. Yo me encuentro aquí en Soledad, en Barranquilla, donde aquí, casa por medio, tiene la música todo lo que da, oyendo la música que le gusta aquí en Colombia, hermano. Te deja la cabeza así, pero si yo no pongo mi fe y mis esperanzas en Cristo y trato de buscar lo de Dios solamente, eso me va a llevar a otras cosas. Porque yo tengo que saber dónde estoy. Podemos hablar luego de que David mató a Goliat, pero yo le estoy hablando a alguien que le presta atención, que le presta oído a las voces negativas. No prestes oído a las voces negativas, porque las voces negativas te van a destruir. Las voces negativas lo único que quieren es destruir tu vida. Recuerda, Jesucristo es positivo, Dios es positivo, la palabra es positiva. El enemigo vino a destruir, a hurtar, a matar, todo negativo. Pero yo he venido, dice la palabra, he venido a dar vida y vida en abundancia. Una palabra positiva para tu vida. Yo le estoy hablando a alguien que necesita hoy salir de ese encierro en el que se encuentra, que siempre está oyendo al vecino, a la vecina. No, porque yo le pido consejo a mi mamá. ¿Tu mamá es creyente? No.
Pero ¿cómo le vas a pedir consejo a una persona que no es creyente? Porque si tu mamá no es creyente, está endemoniada. Y entonces vos le pedís consejo al diablo. Hola. Para alguien es esto, recíbalo. No, yo hablo con mi hermana, con mi hermano, pero son creyentes, no. Entonces estás oyendo al diablo. Estás oyendo todo lo negativo. Tenés un problema matrimonial y buscás refugio en la gente que vos conocés, pero no son creyentes. Ah, sepárate. Ah, divorciate. Es lo primero que te dicen. Porque el mundo está bajo la influencia maligna del diablo y todo lo que dice, hace y lo que llega a tus oídos es negativo. Si tú no cierras las puertas al mundo, no puedes oír la voz de Dios. Las voces que oyen a tu alrededor son tan fuertes que no te dejan oír la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, pero tú cerradas las puertas, oye al que habla en secreto, y el que te oye en secreto te recompensará en público. Pero tenés que cerrar las puertas. Y cuando habla de cerrar las puertas, habla de cerrar las puertas al mundo, cerrar las puertas a las voces y buscar en el interior, en la intimidad con Dios, para poder oírlo a Él. Hay gente que no oye a Dios porque vive oyendo al mundo, vive oyendo las voces de afuera. Reciba esto en el nombre de Jesús. Este es un mensaje corto esta mañana de domingo, pero quiero decirle a cada uno de ustedes: cierra las puertas al mundo, ciérrale las puertas a las voces extrañas, cierra las puertas a las voces negativas para que la voz de Dios, la que es positiva, haga fermento en tu corazón y te levantes, haga. Porque lo primero que te dice la palabra, ¿qué es? No hagas caso a no puedo, no tengo, no debo, no, sacalo a eso. Todo negativo. Declara palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es positivo, es palabra positiva. No importa lo que estoy viendo a mi alrededor, no importa los ejércitos que se levanten. Yo estoy creyéndole a una palabra de Dios, la palabra que dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, importa lo que creo. Yo creo en el nombre de Jesús que Cristo está conmigo, voy a vencer. Que Dios te bendiga más. Te saludo con la paz del Señor en esta hora. Quiero hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por este momento, por esta palabra. Señor, ayúdanos cada día a cerrarle las puertas, Padre Santo, a las voces que nos quieren influenciar negativamente, para poder caminar y hablar tu palabra de verdad, caminar positivamente, alcanzando los logros que tú has establecido antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, hoy cancelamos las palabras negativas de nuestras vidas. Cancelo las palabras que han hablado al oído de mi hermano y mi hermana. Cancelo, Padre Santo, todo negativismo. Cancelo las maldiciones, Padre Santo, que han venido encubiertas a través de las palabras negativas. En el nombre de Jesús, a través de mi familia, a través de mis amigos, a través de mis vecinos, a través del mundo, Padre. Cancelo, Padre Santo, las palabras negativas que oigo a través de los noticieros, a través de las novelas, a través de un montón de cosas, Padre. Yo cancelo en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de tu palabra, Señor amado, positiva en mi vida. Que a partir de hoy, Padre Santo, voy a ver las cosas positivas y lo negativo lo voy a rechazar. Que a partir de este día todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre. Yo lo declaro, lo establezco por tu palabra en el nombre de Jesús sobre la vida de mi hermano y mi hermana. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Te saludo desde Soledad, en Barranquilla, en Colombia. Un abrazo grande. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. La paz sea contigo.